Buenos días. Hoy vamos a continuar con la Biblia en un año con Fray Nelson Medina. Todos los días son 3 textos, uno del Antiguo Testamento, un Salmo y uno del Nuevo Testamento. La lectura demora entre 12 y 15 minutos. Debes sacar el tiempo ya que no es solo escuchar. Busca los textos en tu Biblia y los vas siguiendo. Estamos en el día 131. Los textos para hoy son Primera de Samuel, capítulo 14, Salmo 122 y San Marcos, capítulo 7, versículos del 1 al 23. Disfrútenlos. Los dejo en compañía de Fray Nelson Medina. Bienvenidos. Este es el día número 131. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Hoy tenemos textos del primer libro de Samuel, del libro de los Salmos y del Evangelio según San Marcos. Pedimos el auxilio del Espíritu Santo. Lo pedimos como un regalo necesario. Solo Dios puede ayudarnos a comprender correctamente la palabra y a hacer la vida en nuestra vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del primer libro de Samuel, capítulo 14. Un día Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su escudero: «Vamos a cruzarnos hasta la guarnición de los filisteos, que está allí al otro lado». Pero no le comunicó nada a su padre. Mientras tanto, Saúl estaba sentado en las afueras de Gibeá, bajo el granado de Migrón, y tenía con él a cerca de 600 hombres. Ahías, hijo de Ahitub, hermano de Icabod, hijo de Pinjas, hijo de Elí, sacerdote del Señor en Silo, llevaba el efod. La tropa tampoco sabía que Jonatán había partido. En uno de los desfiladeros por los que Jonatán trataba de abrirse paso hasta la guarnición de los filisteos, hay 2 grandes peñascos, uno a cada lado. El primero se llama Bosés y el otro Cené. Uno de esos peñascos se alza hacia el norte, frente a Micmas, y el otro hacia el sur, frente a Geba. Jonatán dijo a su escudero: «Vamos a cruzarnos a la guarnición de esos incircuncisos. Puede ser que el Señor intervenga a favor nuestro, ya que nada le impide dar la victoria, sea con muchos o con pocos». Su escudero le respondió: «Actúa como mejor te parezca. Puedes contar conmigo para lo que quieras». Jonatán añadió: «Avanzaremos hasta donde están esos hombres y dejaremos que nos descubran. Si nos dicen: alto ahí hasta que los alcancemos, nos quedaremos en nuestro puesto sin subir a donde están ellos. Pero si nos dicen: suban, entonces subiremos, porque el Señor los entrega en nuestras manos. Esta será la contraseña». Enseguida se hicieron ver de la guarnición filistea, y los filisteos al descubrirlos exclamaron: «Miren, son unos hebreos que salen de las cuevas donde se habían escondido». Luego, dirigiéndose a Jonatán y a su escudero, los hombres de la guarnición dijeron: «Suban, y les haremos saber una cosa». Jonatán dijo a su escudero: «Sube detrás de mí, porque el Señor los ha entregado en manos de Israel». Jonatán trepó valiéndose de las manos y los pies, seguido de su escudero, y a medida que los filisteos caían bajo los golpes de Jonatán, su escudero que iba detrás acababa con ellos. En esa primera incursión, Jonatán y su escudero ultimaron a unos 20 hombres, como quien abre un surco en media parcela de campo. El pánico cundió en el campamento, en la campaña y entre todo el pueblo. La guarnición y el cuerpo de asalto
también quedaron aterrorizados. Tembló la tierra y reinó el terror de Dios. Los centinelas de Saúl en Gibeá de Benjamín vieron cómo la multitud se agitaba y corría de aquí para allá. Entonces Saúl dijo a la tropa que estaba con él: «Pasen revista a ver si falta alguno de los nuestros». Pasaron revista y faltaban Jonatán y su escudero. Saúl dijo a Ahías: «Trae aquí el efod», porque en ese tiempo era él quien llevaba el efod delante de Israel. Mientras Saúl le hablaba al sacerdote, el tumulto crecía cada vez más en el campamento de los filisteos. Saúl dijo al sacerdote: «Retira tu mano». Luego Saúl y toda la tropa que lo acompañaba se reunieron y avanzaron hacia el lugar del combate. Allí los filisteos habían desenvainado la espada unos contra otros, y la confusión era total. Los hebreos que antes habían estado al servicio de los filisteos y que habían subido con ellos al campamento, también se plegaron a los israelitas que estaban con Saúl y Jonatán. Y todos los hombres de Israel que estaban escondidos en la montaña de Efraín, al enterarse de la huida de los filisteos, se pusieron igualmente a perseguirlos. Aquel día el Señor dio la victoria a Israel, y el combate se extendió hasta más allá de Bet-Aven. Los israelitas estaban exhaustos aquel día, porque Saúl había pronunciado sobre el pueblo esta imprecación: «Maldito el hombre que coma algo hasta la tarde, antes que me haya vengado de mis enemigos». Y nadie comió un solo bocado. Así la gente llegó a un bosque donde había miel en el suelo. Al entrar en el bosque, vieron que allí corría la miel, pero nadie se atrevió a probarla por temor al juramento. Sin embargo, Jonatán no había oído cuando su padre imponía al pueblo el juramento. Por eso alargó el bastón que tenía en la mano, hundió la punta en la miel y se la llevó a la boca. Entonces se le iluminó la mirada, pero uno de la tropa intervino diciendo: «Tu padre ha impuesto al pueblo este juramento solemne. Maldito el hombre que coma algo hoy, y eso que la gente está agotada». Jonatán replicó: «Mi padre ha traído la desgracia al país. Miren cómo se han iluminado mis ojos con solo probar un poco de esta miel. Si hoy la tropa hubiera comido del botín arrebatado al enemigo, cuánto mayor habría sido la derrota de los filisteos». Aquel día ellos derrotaron a los filisteos desde Micmas hasta Ayalón, y el pueblo quedó completamente agotado. La tropa se lanzó sobre el botín y tomó ovejas, bueyes y terneros, los degollaron sobre el suelo, y el pueblo los comió con la sangre. Entonces le avisaron a Saúl: «El pueblo está pecando contra el Señor porque come carne con sangre». Él replicó: «Ustedes son unos traidores. Hagan rodar hasta aquí ahora mismo una piedra bien grande». Luego añadió: «Dispérsense entre el pueblo y díganle que me traiga cada uno su buey o su oveja. Degüéllenlos aquí y coman, pero no pequen contra el Señor comiendo carne con sangre». Esa noche cada uno llevó el buey que tenía a mano y lo degollaron en aquel lugar. Saúl edificó un altar al Señor, y ese fue el primer altar erigido por él. Saúl dijo a la tropa: «Bajemos esta noche a perseguir a los filisteos. Los saquearemos hasta que despunte el alba y no les dejaremos ni un solo hombre». Ellos respondieron: «Obra como mejor te parezca». Pero el sacerdote dijo: «Consultemos a Dios aquí mismo». Entonces Saúl interrogó a Dios:
¿Debo bajar a perseguir a los filisteos? ¿Los entregarás en manos de Israel? Pero Dios no le respondió nada aquel día. Saúl dijo entonces: Adelántense ustedes, todos los dignatarios del pueblo. Infórmense y vean en qué consiste el pecado cometido hoy. Porque, por la vida del Señor, el Salvador de Israel, aunque se trate de mi hijo Jonatán, morirá seguramente. Pero nadie le respondió nada. Saúl dijo a todo Israel: Ustedes se quedarán de un lado, y yo y mi hijo Jonatán del otro. El pueblo dijo a Saúl: Obra como mejor te parezca. Saúl dijo al Señor: Dios de Israel, danos una respuesta exacta. La suerte cayó sobre Saúl y Jonatán, mientras que el pueblo quedó libre. Ahora, añadió Saúl, echen la suerte entre mi hijo Jonatán y yo. Y la suerte cayó sobre Jonatán. Saúl dijo a Jonatán: Cuéntame lo que has hecho. Él le respondió: Simplemente he probado un poco de miel con la punta del bastón que tenía en la mano. Aquí estoy dispuesto a morir. Saúl dijo: Que Dios me castigue si tú no mueres, Jonatán. Pero el pueblo replicó a Saúl: ¿Cómo va a morir Jonatán, que ha obtenido esta gran victoria en Israel? De ninguna manera. Por la vida del Señor, no caerá por tierra ni un solo cabello de su cabeza, porque Él ha actuado hoy con la ayuda de Dios. Así el pueblo libró a Jonatán y él no murió. Saúl dejó de perseguir a los filisteos y estos se fueron a su tierra. Una vez que Saúl asumió el poder real sobre Israel, hizo la guerra a todos sus enemigos de alrededor, a Moab, a los amonitas, a Edom, a los reyes de Sobá y a los filisteos. Donde quiera que iba salía victorioso. Hizo proezas, derrotó a Amalec y libró a Israel de aquellos que lo saqueaban. Sus hijos fueron Jonatán, Isbi y Malquisúa. Sus dos hijas se llamaban la mayor Merab y la menor Mical. La mujer de Saúl se llamaba Ahinoam, hija de Ahimaas. El jefe de su ejército se llamaba Abner, hijo de Ner, tío de Saúl. Quis, el padre de Saúl, y Ner, el padre de Abner, eran hijos de Abiel. La guerra contra los filisteos fue muy encarnizada durante toda la vida de Saúl, y siempre que él veía a un hombre valiente y aguerrido, lo incorporaba a sus filas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo número 122. Canto de peregrinación de David. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Nuestros pies ya están pisando tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén, que fuiste construida como ciudad bien compacta y armoniosa. Allí suben las tribus del Señor, según es norma en Israel, para celebrar el nombre del Señor. Porque allí está el trono de la justicia, el trono de la casa de David. Auguren la paz a Jerusalén, vivan seguros los que te aman, haya paz en tus muros y seguridad en tus palacios. Por amor a mis hermanos y amigos diré: la paz esté contigo. Por amor a la casa del Señor nuestro Dios, buscaré tu felicidad.
Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos del 1 al 23. Los fariseos con algunos escribas llegados de Jerusalén se acercaron a Jesús y vieron que algunos de sus discípulos comían con las manos impuras, es decir, sin lavar. Los fariseos, en efecto, y los judíos en general, no comen sin lavarse antes cuidadosamente las manos, siguiendo la tradición de sus antepasados. Y al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones. Además, hay muchas otras prácticas a las que están aferrados por tradición, como el lavado de los vasos, de las jarras y de la vajilla de bronce. Entonces los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no proceden de acuerdo con la tradición de nuestros antepasados, sino que comen con las manos impuras? Él les respondió: hipócritas. Bien profetizó de ustedes Isaías en el pasaje de la Escritura que dice: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinde culto. Las doctrinas que enseñan no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios por seguir la tradición de los hombres. Y les decía: por mantenerse fieles a su tradición, ustedes descartan tranquilamente el mandamiento de Dios. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y además, el que maldice a su padre y a su madre será condenado a muerte. En cambio, ustedes afirman: si alguien dice a su padre o a su madre, declaro corbán, es decir, ofrenda sagrada, todo aquello con lo que podría ayudarte, en ese caso, ya no le permiten hacer más nada por su padre o por su madre. Así anulan la palabra de Dios por la tradición que ustedes mismos se han transmitido. Y como éstas, hacen muchas otras cosas. Y Jesús, llamando otra vez a la gente, les dijo: escúchenme todos y entiéndanlo bien. Ninguna cosa externa que entra en el hombre puede mancharlo. Lo que lo hace impuro es aquello que sale del hombre. Si alguien tiene oídos para oír, que oiga. Cuando se apartó de la multitud y entró en la casa, sus discípulos le preguntaron por el sentido de esa parábola. Él les dijo: ¿ni siquiera ustedes son capaces de comprender? ¿No saben que nada de lo que entra de afuera en el hombre puede mancharlo? Porque eso no va al corazón, sino al vientre, y después se elimina en lugares retirados. Así Jesús declaraba que eran puros todos los alimentos. Luego agregó: lo que sale del hombre es lo que lo hace impuro, porque es del interior, del corazón de los hombres, de donde provienen las malas intenciones, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, los engaños, las deshonestidades, la envidia, la difamación, el orgullo, el desatino. Todas estas cosas malas proceden del interior y son las que manchan al hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.